esfuerzo, sueños, trabajo, dedicación, opiniones. Veamos las entrevistas del futuro. Solos podemos hacer muy poco, juntos podemos hacer mucho. Código Naranja. Presentaros a Isidro Manrique, enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Provincial de Castellón, que ha luchado en primera línea de batalla contra el COVID-19. Actualmente cuenta su historia y ayuda a compañeros de la profesión a través de sus redes sociales, especialmente Instagram, donde ya tiene más de 23.000 seguidores, y su blog bajo el título El enfermero del pendiente. También tiene una cuenta de poesía, Enfermepersía, y ha publicado 2 libros, Enredadas y Versos de Guardia. Este último ya va por la 4ª edición. Buenas tardes, Isidro. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Alicia. ¿Qué tal? Neus, Blanca, buenas tardes. Bueno, me ha abrumado con esta presentación. Está muy bien, ¿no? Un placer tenerte aquí, Isidro. Gracias. Vale, pues Isidro, pasamos a la primera pregunta. Nos gustaría hacer como que nos cuentes un poco la situación antes del COVID. O sea, la pregunta es cuando el COVID aún no era público, si os llegaban pacientes con síntomas de la enfermedad, ¿qué pensabais que era y cómo lo tratabais? Justo antes es complicado, ¿no? El definir el momento en el cual veías o no veías, porque ahora cuando echamos un poco la vista atrás, todos nos damos cuenta que si fue sobre febrero cuando empezó un poco el follón del COVID y empezamos a ver casos y en los medios hubo el primer caso en Canarias y demás, siempre puede reconocer algún caso de algún amigo que tuvo una gripe más complicada de lo habitual, más tal. De hecho, yo creo que no lo he contado nunca, pero por lo menos así en abierto, ¿no? A la gente. Pero yo estuve con la familia en Italia, estuvimos en Roma, mis hijos, mi mujer y yo, en un viaje a finales de enero. ¡Ostras! Y yo vine con un constipado, una gripe. Yo estaba vacunado de la gripe y vine con una gripe que no había tenido jamás, con dificultad respiratoria, con muchísima complejidad, que no, bueno, hecho polvo y claro, luego echas la vista atrás, ¿no, Alicia? Esto que dices, bueno, ¿visteis algún caso? Bueno, yo mismo, ¿no? Que no sabía, mi madre estuvo, porque claro, eso cuando llegas del viaje, yo tenía un poco de constipaete, pero fuimos a ver a mis padres a la semana empezaron con una sintomatología también que se moría, mi madre prácticamente 10 días en la cama, claro, en ese momento el médico acertó mucho, viendo que era una gripe un poquito más compleja, pero acertó bastante con corticoides, tal. Lo que luego, después de un año, hemos visto que está funcionando, ¿no? Con el COVID, la prueba-error, ¿no? Y afortunadamente, pues no fue de los casos más graves en los que se ahogaba y necesitaba oxígeno y tal, que es lo que hemos visto en los hospitales. Pero fíjate que incluso tan cerca de la piel, que yo no sé si me lo traje en enero también. Ahora se dice que en diciembre ya iba danzando restos de COVID, se han encontrado restos de COVID, ¿no? Se han trazado, ¿no? Restos de COVID en Italia, pues bueno, ya te digo yo que no sé si habéis estado por allí, pero bueno, la gente que nos escucha, ya sabéis cómo son los restaurantes italianos, cómo es aquella zona de Roma cuando vas a comer una pizza, que son locales normalmente pequeñitos, muy caseros, que la gente está muy encima. Son países latinos también, unos encima de otros, somos de abrazarnos, de compartir el vino, de compartir, en fin. Esa situación también a lo mejor lo promovió, ¿no? Esta claro, zona, supongo que sí, porque si no... Tan mediterránea nuestra, ¿no? Pero ya te digo que en concreto en las unidades de cuidados intensivos teníamos esas precauciones típicas un poco, estábamos a expensas de aquellas primeras PCRs que se hacían sobre la positividad de los pacientes, pero bueno, estábamos, ya os digo que en la zona de Castellón por lo menos, que es la nuestra, veíamos un poco la gran marejada que había en Madrid, fundamentalmente lo que estaba sucediendo en Italia, que lo veíamos con un poco de respeto, ¿no? De qué está pasando aquí, ¿no? Nosotros ya, el caso que te he contado, ya estábamos aquí, pero bueno, en Castellón estábamos viendo que nos llegaba y eso era indudable, claro. Pero a ver cuándo nos llegaba, ¿no? Eso fue una ventaja. ¿Y recuerdas el primer caso concreto que vino a tu hospital? Bueno, tuvimos a 2 pacientes italianos que llegaron por error, por estas casualidades a veces que suceden, porque les detectaron un COVID positivo, les hicieron la PCR, fueron positivos, y entonces les designaron que fueran al hospital de referencia en COVID en Castellón, que era el Hospital General de Castellón. Entonces se confundieron, y esto es bastante habitual también cuando a veces nos preguntan dónde trabajas, decimos en el provincial y parece que sea el general, son 2 hospitales diferentes.
y acabaron poniendo en el GPS el Hospital Provincial de Castellón y se plantaron en las urgencias del Hospital Provincial de Castellón, que es un hospital eminentemente oncológico. Entonces se presentaron allí, entonces tuvimos que habilitar toda un ala, además la administración ahí estuvo rápida para que no se... Más, tuvimos, podéis buscar también en los medios, la caravana, porque venían con una caravana, estaban haciendo caravana, estuvo durante varios días aparcada en urgencias de nuestro hospital, un poco como símbolo, ¿no? Como símbolo de que el COVID no nos había llegado, ¿no? Que esa ola que veíamos en Madrid y en otros países pues nos había llegado. Y una vez os llega, vosotros desde médicos, enfermeros y demás, ¿qué medidas tomáis para protegeros? Porque, bueno, antes nos has comentado que vosotros no os faltó de nada, pero si nos puedes explicar un poco qué medidas tomasteis. Claro. Ahora está todo muchísimo más estandarizado. Llevamos un recorrido de prácticamente un año, más de un año incluso, y todo el mundo hay gente que está trabajando, lleva un año trabajando con COVID, ¿no? Pero en aquel momento, aquellos primeros casos nos resultó yo he visto gente, llevo 20 y tantos años trabajando en intensivos, pero hay gente que lleva incluso más, ¿no? Y nos confesábamos un poco en esa salita, que es un poco nuestra zona de confesiones, la salita de enfermería donde tomas un café y te confiesas con los compañeros. Parece película total. Sí, total. Y os dejo entrar un poquito y os contaré cositas de ahí. Y eran esas confesiones que nos hacíamos con el temor que teníamos, ¿no? Después de tantísima experiencia, hemos visto prácticamente de todo. En las UCIs tienes... La sensación es que la gente viene a morirse a las UCIs, ¿no? Y es al contrario, prácticamente el 90% de los pacientes que entran en UCI salen vivos, afortunadamente, ¿no? Esto es importante destacarlo, la UCI da vida y no ese componente de muerte se queda un poco al margen. Y viendo todo eso, el temor que teníamos a cómo llevar, sobre todo el riesgo de contagio. Yo creo que, en general, el mayor temor que tuvimos todos cuando llegaban no era tanto a contagiarnos nosotros, sino llevarlo a casa, ¿no? En el momento aquel de confinamiento, que estábamos todos encerrados, que no se podían salir. Claro, yo volví a casa y tengo una niña pequeñita, Nayara, y tengo mi hijo ya adolescente de 15 años y mi mujer. Entonces era como volver un poco a traerte algo de lo que, sí, los recuerdos, la memoria, todo esto que era negativo, que esto te lo tragas tú en mayor o menor medida, pero luego llevarte un virus a casa y ser responsable de un contagio, esto yo creo que era lo... Porque, una pregunta, Isidro, la ropa que tú llevabas, o sea, si nos puedes explicar un poco qué procesos seguías, ¿la tenías que lavar? O sea, exactamente qué hacíais. Claro, nosotros lo que hacíamos era, llegábamos de ropa de calle, normal, se quedaba en un vestuario que era la zona limpia. Esto era muy importante, yo creo que ya es algo muy estandarizado en las unidades de infecciosos, pero que a nosotros nos viene un poco de nuevas, ¿no? Era establecer una zona limpia y una zona sucia. En la zona limpia se incluía el vestuario, entonces tenías un vestuario, entrabas dentro, ya te vestías con tu uniforme y encima del uniforme, cuando entrabas en la zona sucia, te vestías con lo que habéis visto todos en todos sitios, con los equipos de protección individual, los EPIs, habían de colorillos, habían amarillos, habían otros que eran verdes, te ponías doble guante, entonces pasabas a la zona sucia. La zona sucia era donde estaban los pacientes ya, los boxes de los pacientes infectados con COVID, ¿no? Entonces, cuando salías de esa zona, bueno, hacías las actividades, lo que sí que intentábamos era aprovechar al máximo el tiempo que pasábamos dentro de los boxes, de manera que no tuviera que entrar otro compañero. Por supuesto, si había alguna urgencia, alguna parada cardiorrespiratoria o había que hacer una técnica, entraba toda la gente necesaria con la protección adecuada. Una vez salíamos de la zona sucia, nos retirábamos con una situación, con un protocolo de espejo, es decir, que otra persona vigilaba que no te tocaras absolutamente nada de la zona de tu uniforme, ¿no? De todo aquello que estaba contaminado, lo dejabas en un cubo de basura. Aquí tuvimos la suerte, la fortuna, primero que nuestra supervisora y nuestro jefe de servicio se implicaron muchísimo en este sentido, y luego que dos compañeros, Paco Pérez y Pablo Sánchez, Pau Matalab, que también sabéis, lo conoceréis seguramente por redes, se implicaron también hasta el punto de llevar todos los procedimientos y todos los protocolos adelante. Una vez nos retirábamos todo este equipo, digamos, que estaba encima del uniforme, pasábamos por la ducha y nos duchábamos y nos cambiábamos el uniforme que llevábamos debajo. Claro, esto al principio suponía un estrés elevadísimo, ¿no? Porque no podías tocarte nada, estabas pensando en no tocarte el gorro, no mover absolutamente nada fuera de lo adecuado. La persona que estaba vigilando te decía, ¿te has tocado allí tal? Lávate las manos otra vez. Claro, íbamos todos con esa tensión, ¿verdad? Que con las gafas, seguro que habéis visto fotos de las gafas que nos dejaban marcas y nos teníamos que poner protecciones, pero bueno,
esto al final se superaba al cabo del mes y medio, seguía la misma tensión, pero por lo menos tenías muchísima más soltura a la hora de realizar pues estos cambios de uniforme, ¿no? Este cambio de equipo de protección individual. Claro, Ostras, pues vaya aventura. Con Sí, lo sí. que estabas contando, con lo que estabas contando ahora, ¿cómo viviste la situación en pleno pico de la pandemia? O sea, el hospital supongo que estaría saturado y tú supongo que tenías que ir a dormir a casa y como has dicho, pues tienes familia y supongo que pues eso, tenías miedo de contagiarlos. Claro, yo creo que de esto siempre se puede sacar cosas negativas que son evidentes, no la tengo que descubrir, ¿no? Pero yo creo que me gustaría abogar también por la parte positiva, ¿no? La parte positiva fue la sensación de equipo que tuvimos, y yo creo que esto es muy común a prácticamente todos los compañeros enfermeros, enfermeras, limpiadoras, auxiliares, médicos que hemos trabajado en el COVID, en qué situación nos sumamos todos y era un apoyo constante, ¿no? Incluso profesionales que sin haber estado en intensivos les desplazaron, esto lo conocéis también seguramente, de gente que no había estado jamás en intensivos y que de repente cerraban los quirófanos y tenían que pasar a llevar pacientes jóvenes, ¿no? Yo creo que esa sensación, más allá del peligro, ¿no? del estrés emocional que vivimos, que es lógico y es normal y creo que se ha hablado muchísimo de él, yo quiero quedarme con la parte de equipo, en mi caso además válvula de escape, la poesía, como habéis dicho y has introducido muy bien, Alicia, en mi perfil de Enfermeversia. Y bueno, ahí hay pues, un libro en proyecto, ese era el tercero, el primero que escribí con Mónica Ventoso, el segundo que es Versos de Guardia y este tercero que será Negra Pandemia. Y bueno, pues recopilaremos los versos que fui escribiendo durante no necesariamente sanitarios, sino un poco donde descargaba esa válvula de escape, ¿no? Esos sentimientos en esa situación que todos necesitamos, ¿no? Entonces, o sea, relacionado con lo que nos estabas contando, te quería preguntar que tu familia, o sea, ¿qué te decía de esto, de estar a primera línea, de estar en la UCI? ¿No se pasaban el día diciéndote, vigila, cuidado, tápate bien, que no te contagies? Bueno, yo tengo la suerte de que mi mujer también es enfermera, entonces entendía también Claro. un poco esa situación, ¿no? Y veía un poco qué podía suceder, ¿no? Y claro, aquí al final es una cuestión de confianza. Yo no porque me lo dijeran, sino porque yo tengo una niña pequeña que venía y me abrazaba y que tal, y bueno, pues eso cargaba pilas, ¿no? Para lo que habíamos vivido, intentaba dejar toda la situación y ese estrés que habíamos tenido en mis 12 horas de guardia, intentar dejarla en la puerta de la calle y intentar, pues eso, llegar aquí y pues hacer pasteles. Acordaros que se agotó la harina, Sí. Parte de los responsables fuimos nosotros también, porque aquí era una cuestión de hacer cocas, hacer tartas, en fin, intentar que esto fuera una parte lúdica. Tengo por aquí además un día, mirad, a ver si lo puedo enseñar por aquí, no sé si se verá. Sí, es sí, una lo carta vemos. que compartí en Instagram, está en Instagram por si la queréis leer, que me escribió mi hija pequeñilla, Nayara. Bueno, es una muestra, yo creo que esto es al final lo que te mantenía un poco Claro. arriba, ¿no? Y Sí, no que te daba dejaba ánimos para seguir. Claro. Pues sí, mira, yo te quería preguntar si recuerdas algún caso en concreto de algún paciente que haya estado en la UCI que te haya marcado mucho. Bueno, pues dar datos personales ya sabéis que es un poco peligroso con la ley de protección de datos y todo esto, ¿no? Pero yo creo que hay algo muy común en prácticamente todos los pacientes, los que hemos tenido nosotros y también el resto, yo creo que coincidirán conmigo si nos ven y nos escuchan. Y es esa sensación que muchos tenían de a mí no me va a tocar, ¿no? Es esa sensación de, bueno, sí, estas cosas que suceden y pasan en China, ¿no? Y dices, ostras, pasan China y pasan China, ¿no? Eso está, pero a tomar, ¿se puede decir a tomar por culo? Sí, se puede decir, ¿no? Esto está muy lejos de aquí, ¿no? Está muy lejos de aquí, ¿no? Y cuando ves que el vecino se lo llevan, el otro que está ahogado, ves las imágenes de Madrid con las ambulancias haciendo cola para entrar, la morgue de IFEMA, y de repente que empiezas a tener dificultades de respirar. Yo creo que era algo, y que además eran pacientes que rápidamente empeoraban, que era algo que sí que era diferente respecto a otros pacientes que habíamos tenido en críticos, ¿no? Sí, porque al final, o sea, todos pensábamos al principio
a mí no me tocará, yo soy joven. Exacto. A mí esto le pasa a la gente mayor, pues toma, Exacto. a todos nos toca. Cuidado, seguimos pensándolo, ¿eh? Bueno, Seguimos, sí, yo veo no las todo el mundo imágenes es consciente aún. Exacto, entonces es fundamental esto. Yo creo, ya te digo, que sí hemos tenido algunos casos, además que han tocado más de cerca. Tuvimos un médico que tendremos la fortuna además de entrevistar para una formación que hacemos en Foruci junto con Pablo Sánchez, y podremos entrevistarlo y hablar con él precisamente de esas sensaciones que tuvo, ¿no? Y era un médico de atención primaria relativamente joven, bien de forma y demás, que empeoró, pero empeoró rápidamente y bueno, fue tremendo ver no solo el empeoramiento, la intubación y demás, y luego todo el proceso, sino luego el despertar, ¿no? Como poco a poco iba despertando, es ese vacío que queda ahí de días, ¿no? De días, semanas, un mes, sí, me he perdido algo. Se ha parado la vida, ¿no? Que se ha parado la vida, tu hijo sigue creciendo y que, bueno, afortunadamente en su caso vuelve otra vez con nosotros, ¿no? Vuelve, sigue en rehabilitación, yo tengo contacto bastante con él, está súper agradecido. Pero fíjate que tampoco es muy diferente a otros pacientes que hemos tenido de críticos, ¿no? En este sentido, sí, lo del agravamiento rápido y exponencial, se agrava muy rápido, no te da tiempo prácticamente a reaccionar y él tuvo, acordaros, el déficit de respiradores que hubo durante un tiempo, y era porque necesitaban ventilación mecánica asistida ya para ayer, ¿no? Y eso era una de las características que más nos preocupaba a los profesionales sanitarios, ¿no? Y ya te digo que si pudiéramos preguntarle a todos, coincidirían en eso, o una gran parte coincidirían en, ostras, esto no me va a tocar a mí, será como una gripe así un poquito más fuertecilla y ya está. Claro, porque al final los pacientes que estaban allí, o sea, los que eran conscientes, ¿tú cómo crees que se sentían al no poder hablar con su familia, con sus amigos? ¿Sabes? Supongo que debía haber una sensación un poco de abandono. Imagínate, ¿no? Yo creo que aquí también fue una de las cosas más importantes del papel de enfermería, ¿no? De las enfermeras que estamos al pie del cañón las 24 horas, y aquí al final se vio porque las cámaras entraron en las UCIs, ¿no? Esto generalmente no se ve, tú vas al centro de salud y ahí más o menos hay relación, pero en una unidad de cuidados intensivos no es lo habitual que entren las cámaras y se vean los vídeos y se entreviste, pues, por ejemplo, a enfermeras de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, esta situación intentamos suplirla para que la gente no estuviera absolutamente desconectada, ¿no? Yo creo que ese temor que tenía todo el mundo, recuerdo en un paciente justo antes de intubarlo, ¿sabes? Esa situación de intubación donde es un paciente consciente, poneros un poco en situación, tanto vosotras tres como la gente que nos ve y nos escucha, que estás empeorando y tú sabes que la gente está muriendo de esto. Y viene el médico y te dice, es que te vamos a intubar, te sedaremos, te vamos a dormir y te vamos a poner un tubo por la garganta para que puedas respirar, porque si no, no vas a poder, te vas a ahogar. Entonces necesitamos hacer eso. No vas a notar nada porque en este momento te vamos a poner unos sedantes que van a hacer que te duermas plácidamente y nos vemos cuando despiertes. Claro, lo inmediato es, me voy a despertar. Claro. Porque yo sé que de estos la gente muere. Acaban intubados y sé que la gente muere. Mucha sale y sigue adelante y demás, pero las noticias decían que habían muerto. Fijaros hasta qué punto las cifras han dejado de tener, ¿verdad? De tener fuerza, porque ya hablamos de 60 muertos como que son pocos, ¿no? 100 muertos, es que son pocos, han muerto pocos hoy, son 100 personas. Sí, esto realmente es muy triste pensar que 60 personas son pocas, al final una persona ya es relevante. Sí, totalmente. Y esas familias, ¿no? Que quedan. Claro. Yo recuerdo, en ese caso en concreto, que entré en el box porque estaba, ¿os acordáis que habíamos hablado de la zona sucia y la zona limpia? Yo estaba en ese momento en la zona sucia, es decir, estaba vestido con el equipo de protección y le pedí el móvil para hacerle, porque él estaba pronado, estaba boca abajo, y le dije a quién quería llamar antes, si quería llamar a... ¿no? Sí, porque esto te quería preguntar, si utilizasteis algún método para que esta gente, o sea, los pacientes, pudieran hablar con sus familiares. Claro, tuvimos que adaptarnos, porque la gente nos llegaba y muchas veces nos llegaba con pues recuerdo que una persona vino con el móvil bloqueado, entonces no era un iPhone, y al final pudimos desbloquearlo y hablar con su familia, porque sabéis que no se podía entrar en aquel momento en los hospitales y demás. Claro. Y en este caso, volviendo un poco a la reflexión que os hacía antes, ¿no? ¿A quién harías tú la última llamada? ¿A quién llamarías tú si supieras que no puedes despertar? ¿No? Esto es una reflexión. Hombre, pues yo no lo sé. No tan sanitaria. Yo haría una llamada conjunta.
Os la dejo un poco ahí en la almohada para que reflexionéis sobre ella, pero es importante hasta qué punto la vida te pone en una tesitura de tener que decidir con quién va a ser la última persona que probablemente hables. Exacto. ¿No? Pues se te ponen los pelos de punta, Sí, solo sí, de sí. pensarlo. Pero lo bueno es que, mira, al menos si ha pasado esto y ha sido muy triste, pero al menos estábamos en el siglo XXI, que tenemos nuevas tecnologías y estos pacientes se han podido comunicar, porque imagínate en otra época, la gente, vale, sí se ha muerto sola, pero al menos hay muchos, porque no todos los hospitales lo han hecho, pero hay muchos que al menos han podido hablar con su familia. Yo creo que en la gran parte, salvo que haya habido una hecatombe tecnológica en algún hospital, yo estoy convencido que si una enfermera ha podido poner en contacto a un paciente con su familia, lo ha hecho. Yo he utilizado hasta mi propio móvil, quiero decir, no hemos tenido ningún problema en ese sentido, porque además yo creo que es el valor que se ha aportado a nivel de medios de comunicación, ¿no? El papel de las enfermeras dentro de los hospitales, que parecía más bien secundario, y aquí hemos adquirido un protagonismo, ¿no? No tanto, fíjate, por la parte técnica, es decir, que somos muy buenos, no sé, manejando respiradores o poniendo vías centrales o haciendo no sé qué cosa, sino también por la parte humana, ¿no? Que la gente ha visto cómo trabajamos desde el punto de vista, desde el plano humano, ¿no? Entonces, la tecnología, sin ninguna duda, ha sido un apoyo fundamental. Yo tenía una pregunta, Isidro, ¿es verdad? O sea, porque durante la pandemia se hablaba mucho de que vosotros teníais que escoger a quién le poníais el respirador. Entonces, ¿esto es verdad? O sea, Yo creo que, bueno, yo no lo he vivido, no sé si es verdad, en nuestro caso no ha sido así, lo que sí es cierto, pero esto es algo, los intensivistas, cuando se valoran a un paciente, y aquí yo creo que tenemos que romper una lanza a favor de la medicina no tan invasiva, ¿no? Un señor de 95 años, os pongo un caso, ¿no? Un señor de 95 años que tiene un cáncer avanzado, que no se puede mover de la cama, que está completamente llagado, que tiene un déficit de alimentación porque se le tiene que alimentar por la sonda nasogástrica. Introducirlo en la UCI porque coge COVID, ¿vosotras qué haríais? Lo metemos en la UCI sabiendo que su posibilidad de supervivencia en esas circunstancias particulares, ¿no? Y no sois intensivistas, lo voy a coger, Blanca, Neus y Alicia, un poco como reflejo un poco de esa opinión de la sociedad, ¿no? Que es muy válida la vuestra, porque además bebéis de muchas fuentes y además pues, con esos 20 años os preocupáis por estar informadas. Pero fijaros el caso que yo os pongo, ¿no? Esos 94 años de ese señor con esa capacidad vital tan disminuida y con ese score, ellos hablan de diferentes escalas, ¿no? De posibilidad de supervivencia, y son escalas objetivables, que es lo importante, no es una decisión que yo digo, mira, me cae mal porque este señor es del Atlético, o esta señora como es de Andorra y paga menos impuestos que no la intuben, ¿no? No es algo que caiga sobre la parte subjetiva del intensivista, ¿no? En este caso del anestesista que también estuvo trabajando, sino hay una escala objetiva antes del COVID, ¿no? Donde ya se decide si un paciente es intensivable o no, o se limita el esfuerzo terapéutico. Bueno, ahora hemos terminado la parte de preguntas generales y vamos a pasar a las preguntas sin censura, que va a seguir Ali pues haciéndote estas preguntas. Muy bien. Vale, Isidro, pues la primera pregunta de esta sección sería que nos contaras un poco sobre tu nombre de los perfiles de tus perfiles, el enfermero dependiente, exactamente. ¿De dónde viene? Esto me va a matar, Pablo, porque siempre que me lo preguntan a veces en redes y demás, y el culpable es Pablo Sánchez, Pau Matalá, porque nosotros éramos dos enfermeros trabajando en esta unidad de cuidados intensivos. Entonces vino una paciente a preguntar por uno de los enfermeros. Salió una compañera, dice, bueno, es que tenemos dos enfermeros aquí que está trabajando con nosotros, pues no sé cuál es. Dice, pues es fácil, tenemos dos, uno es el guapo y otro es el de los pendientes. No, pues yo era el de los pendientes, así que digo, esta anécdota tiene que acabar siendo un blog. Bueno, evidentemente es porque llevo pendientes también, pero digo, bueno, pues con esta anécdota el blog tiene que llamarse aquel blog, acordaros que fue recapitulando aquella información, no tenía nombre tampoco, poner un nombre, pues, enfermería en cuidados intensivos o la UCI, en fin, preferí ponerle algo diferente y bueno, al final se
se ha creado más una marca, ¿no? Parece que sea una marca y ya puedas trabajar con ella, y luego las redes que han venido después, el canal de YouTube, el canal de Facebook y el de Instagram, toman su nombre un poco, son los hijos chiquitillos de aquel blog, ya casi tiene 3 millones de visitas. Pues a mí me gusta el nombre, me parece muy, muy original. Sí, a mí también. Y luego, Isidro, también te queríamos preguntar acerca de los usuarios especialmente en Instagram, si te han llegado a decir algo súper surrealista o algo que te haya sorprendido mucho respecto al COVID, o te han pedido consejos porque tenían síntomas. ¿Se nos puede explicar alguna anécdota así? Esto es habitual y peligroso, porque desde mandarte una foto de una peca y decirte, oye, esto es peligroso, tengo que... Claro, aquí el consejo siempre es, por favor, ir al médico. Es que no... además sucede una cosa, yo creo que es algo que los que estamos en redes y tenemos más o menos seguidores, creo que es importante que lo digamos, y es que no somos expertos en todo. Yo trabajo en intensivos y sé algunas cosas de intensivos, pero ni de lejos sé de dermatología, no sé de neumo, no sé sé de lo mío a lo mejor, y no todo. Es decir, hay muchas cosas que desconozco, ¿no? Y cada día, precisamente el blog lo que busca es eso, ¿no? Compartir cosas, nuevos procedimientos, que además yo desconozco, y no solo lo busco para mí, para formarme, sino que además lo comparto con la gente, ¿no? Está muy chulo, pero por favor, volviendo a la pregunta que habéis, no mandéis pecas a la gente por Instagram, ¿no? Porque no sabemos diagnosticar. El consejo siempre es, ves al médico de cabecera, a tu enfermera de cabecera, que te vea y te pueda hacer un diagnóstico, ¿no? Con esto del COVID también, ¿no? Oye, tengo 40 de fiebre, tengo mocos, tengo COVID, pues no lo sé, no te ves al médico, que te vea, que te haga una PCR, sí que parece por lo menos un resfriado, una gripe o una infección vírica, ves y que te revisen. Que te miren, claro. Claro. Pues yo te quería preguntar si tú crees que se han extendido mucho las fake news sobre esta pandemia, o sea, y si tú crees que los políticos han tenido algo que ver. Bueno, yo creo que con la pandemia lo que se ha acentuado también es la mayor difusión de los bulos, ¿no? Dicen que los fake news nacen también de la necesidad que tenemos todos de pensar que las cosas no son como realmente son, ¿no? Yo puedo creer que ahora la pandemia me molesta mucho, antes lo comentábamos, lo de las mascarillas, de llevar mucho tiempo y tal, y si resulta que alguien me dice que esto es todo una movida, que se ha inventado Bill Gates para meterte un chip en el brazo y que esto al final acabará siendo que no es necesario que lleves mascarilla, pues bueno, pues al final abrazamos con muchísima facilidad esta solución de no llevar mascarilla. Claro. Y nos manifestamos y no, porque esto es todo mentira, ¿no? ¿Y por qué tal? Los políticos, pues los políticos no colaboran mucho a que la sociedad crea en ellos, ¿no? Esto es algo que estamos viendo, no solo los de la edad, digamos, de mis padres de 60, 70 años, que tienen una posición política ya más o menos definida, sino vosotras que estáis en un espíritu, en un momento crítico, en mi caso también yo tengo 47 años, pero ves que en el momento en que debería tener altura política nuestra clase política, pues están en un momento de pegarse pedradas, haciendo mociones de censura, haciendo tal, mientras tanto deciden. Yo entiendo también que esto es complicado, que no es sencilla la fórmula de mantener la economía con respecto a tener una protección sanitaria, ¿no? Es que los alemanes pueden venir a mazarse como osos a Madrid, pero el de Madrid a Toledo no puede pasar, ¿no? Porque sí, esto ha salido en la prensa hace poco. Claro, ves a los franceses allí bebiendo cervezas como si fueran caucásicos y resulta que tú que tienes a tu abuela en Toledo no puedes ir a visitarla, ¿no? Exacto. Esto es algo que hace, incluso la OMS, me parece que, no sé si hoy o ayer, hizo un comentario al respecto en español, ¿cierras o no cierras?, ¿no? Entonces esto es lo que hace que exista un descrédito, ¿no? Y esto lo que da es munición, pues a Miguel Bosé, a la gente que dice pues que esto es todo un plan estratégico, que está pensado por las farmacéuticas, que dentro de 3 meses se verá lo que va a suceder con estas vacunas. Yo creo que quien quiere buscar información veraz, pues eso, sigue a gente que sabe de lo que habla, como Alfredo Corey, que lo he nombrado varias veces, pero para mí es mi inmunólogo de cabecera, ¿no? Es el que sabe exactamente lo que está sucediendo y es una persona fuera de cualquier duda. Y entonces, o sea, siguiendo con todo este tema de las fake news, ¿tú crees que todos estos documentales que están saliendo ahora acerca de la pandemia, sabes, que entran en hospitales y tal, ¿tú
¿tú crees que realmente muestran la realidad de lo que está pasando o al final la están distorsionando? Bueno, yo creo que hay que poner límites. Es decir, nosotros en intensivos o en urgencias se ven cosas que no sé, no creo que sea necesario verlo. El que no cree no va a creer, aunque se enfunde, como decíamos esta noche que me voy a mi UCI, se enfunde en mi traje y se meta en mi unidad a mi lado a hacer... Nosotros en este momento no tenemos COVID, pero si hubiera estado en marzo o abril, yo estoy convencido que el que no cree y no quiere creer y se pensaría que es un muñeco o que es un actor, o busca excusas, no le vas a convencer. Pero yo creo que el que tenemos ese espíritu científico de investigación o que, bueno, más o menos podemos buscar información en fuentes que son realmente fiables, tampoco nos van a convencer de lo contrario. Es decir, nos aferramos a la ciencia, ¿no? A lo que nos dice, pues eso, Alfredo, o lo que nos dice la gente que sabe de esto. Hay un punto intermedio que no sabría poner en proporción, que son los que tienen dudas, ¿no? Entonces, para los que tienen dudas en este sentido, ver que realmente la gente lo está pasando mal, que los hospitales están funcionando porque hay un sobreesfuerzo del personal sanitario y que la gente igual sale, que es cierto que sale, pero que lo pasa mal, aunque salga, se pasan meses con secuelas, incluso aprendiendo a andar otra vez, ¿no? Por el propio síndrome post-UCI, ¿no? Yo creo que esto les hace aproximarse un poco, aunque sea un poco, a la realidad. Yo creo que ha hecho mucho también, repito, visibilizar a las enfermeras que han estado en primera línea. Creo que los Goya, el Goya a la mejor película lo entregó una enfermera, que fue la que estuvo en el IFEMA haciendo la biblioteca del IFEMA, ¿no? Y que podía contar perfectamente las cosas que se hablaban. Pero bueno, podéis entrar en cualquiera de los perfiles de los hashtags que hay, incluso por Facebook o en Instagram, y hay muchísima gente que es un negacionista, que insulta. Bueno, a mí me han insultado por Instagram, me han dicho que soy, que me van a dar una paguita, que me van a pagar no sé cuántos, que todos estamos haciendo, ¿no? Que éramos todos cómplices de todo esto. Escribí una poesía que además está en mi perfil también al respecto, ¿no? Diciendo que me confieso culpable de intentar salvarte, ¿no? Era un poco el resumen de aquella poesía, pero bueno, yo creo que es positivo que los medios hayan perdido con esos filtros necesarios, repito, no es necesario determinadas imágenes más escabrosas o morbosas, pero sí es importante que vean, que trasladéis, y os incluyo, esa imagen que todos hemos visto, aunque dulcificada en su medida o sin entrar, como digo, en el morbo, pero que la gente sea consciente de lo que se está viviendo, lo que se ha vivido en los hospitales, claro, al resto de personas que están alrededor. Exacto. Pues mira, hasta aquí la parte de preguntas sin censura y ahora te vamos a dejar con nuestra compañera Blanca, que te va a enseñar ese vídeo. Hola. Hola Blanca, ¿qué tal? Muy bien. Oye, pues muy interesante lo que has dicho y que de verdad que sirva de lección para aquellos que o no creen o no se lo acaban de creer, porque de verdad que con algunas cosas que nos has contado la realidad supera la ficción, ¿eh? Siempre. Eso sucede. Y bueno, ahora te pondremos un vídeo, dura 2 minutos, y bueno, luego coméntanos un poco lo que piensas. Vale. Hemos identificado que es muy importante en los brotes de los últimos días es que no se puede separar, no se puede distinguir el COVID-19 de un catarro. No hay manera de distinguir el COVID-19 de un catarro o de un resfriado. Supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting. China es culpable. El gobierno comunista chino, comunista como su socio que tanto se ríe y que se proclamaba comunista claramente y ahora lo esconde y lo tiene de tapadillo, es responsable de la pandemia a nivel mundial. El gobierno comunista chino ocultó los datos al resto de las naciones. El gobierno comunista chino controla
y maneja a su antojo a la Organización Mundial de la Salud, que ha colaborado en la ocultación. Y por eso nosotros pensamos que España debería abandonar la OMS inmediatamente y destinar todos los fondos que entrega a ese canal de propaganda chino a colaborar y a investigar, por ejemplo, en la investigación de la vacuna. Amigos y amigas, vamos a hablar de la vacuna. Os voy a contar qué pienso yo de las vacunas. Yo me he puesto vacunas. Cuando he ido a África, me he puesto la fiebre amarilla, el tifus, las cosas necesarias. No tenían nada que ver con las vacunas que se usan hoy o se fabrican hoy. Hoy tienen otros elementos con los que yo no estoy de acuerdo. Entonces, determinadas vacunas no me las voy a poner, no me las quiero poner, espero que no me obliguen a ponérmelas y, sobre todo, que no sean condicionantes. Porque si los quieren vacunar a todos obligatoriamente, sospecho que hay algo detrás y empiezo a pensar que hay algo dictatorial por detrás. Yo creo que al principio había no sé si una estrategia por no alarmar, porque no existiera un exceso de alarma, y luego, claro, la realidad superó todo aquello que teníamos pensado, ¿no? Desde desabastecimiento de los supermercados, ¿no? Que era algo impensable en el mundo en el que estamos viviendo. Luego, lo de Trump es algo tal vez el más sencillo de responder, ¿no? En cuanto a mi opinión, porque es cierto que Trump va contra todo y contra todos, es decir, él hizo aquellas declaraciones porque en aquel momento se levantó y dijo, oye, que he oído yo no sé dónde que el desinfectante funciona, vamos a inyectarlo. Claro, él no piensa, yo creo que es alguien que no piensa tampoco las consecuencias, pero que tampoco pasa nada, que lo dice. Yo veía a la señora del lado que tendrá 2 carreras, 7 másters, 5 expertos, se ha pasado las últimas 60 horas encerrada en un laboratorio buscando el bicho tal, y veo la cara que está poniendo y dice, no me pagan bastante para estar aquí sentada al lado de este señor, ¿no? Porque que luego va y me desmonta todo el plan. Claro, que luego fue positivo también. En fin, yo creo que Trump se ha convertido en un personaje y actúa conforme al personaje que es, ¿no? Desde el asalto al Capitolio, yo creo que nadie pensaría que eso podía suceder en Estados Unidos, ¿no? Allí que tienen todos su bandera en la puerta, tal, y se enorgullecen de ser americanos y tienen ese orgullo patriótico que yo a veces he hecho en falta también aquí un poco, no tanto hacia la derecha, muy derecha, pero que decir, oye, chico, yo soy español, no pasa nada por decirlo, ¿no? O catalán, o español y catalán, en fin. Exacto. Me parece interesante, pues eso, lo que Trump dice en este sentido, porque se muestra como realmente es un ignorante, ¿no? Sí. El problema no es ser un ignorante, el problema es no ser capaz de rodearte de gente que supla esa ignorancia. No sabemos, nadie puede saber de todo, ¿no? Y volviendo a las nuevas tecnologías, había una frase de Lelutiers que decía que lo importante no es saberlo todo, sino tener el teléfono del que lo sabe. Claro. Y ahora lo importante sería tener el WhatsApp, el Instagram o el Facebook del que realmente lo sabe, ¿no? Ese contacto que te supla de estas carencias, pues que en el caso de Trump quedaron de manera tan evidente, ¿no? Está injustificado estas barbaridades, pero bueno, luego al final no pasa nada, se vuelve a presentar, no perdió las elecciones, dijo que era trampa, tampoco pasó nada, la lió en el Capitolio, tampoco pasó nada, y bueno, pues vive feliz con sus historias, es su personaje. En el caso de Abascal, pues bueno, aquí él lo que intenta es, dice una verdad y luego hace un giro argumental, ¿no? Él dice que es cierto que la República Democrática China, vamos a llamar la República Democrática, no sé si es República Democrática o la República China, no es especialmente, ¿cómo lo digo?, transparente con la información que presta. Nosotros, yo he estado en China y puedo afirmarlo de primera mano un poco, te ponen nada más entras en el país a una persona al lado que dice que es guía, pero luego va viendo un poco dónde haces fotos, dónde tal, no preguntéis por la plaza de Tiananmen, en fin. Ellos tienen esa situación y te llevan a unos circuitos, bueno, pues son un poco ya establecidos para que tú veas la parte de China que ellos quieren que veas. Claro. Y es un régimen un poco opaco en este sentido. Es decir, esto yo creo que nadie lo pone en discusión en este momento, ¿no? No es un ideal social, ni es un ideal tampoco en cuanto al régimen que allí está funcionando. En fin, esto podemos estar más o menos de acuerdo, ¿no? Pero creo que es poco discutible.
Lo que sucede es que de ahí hace un giro argumental y ya mezcla a Podemos con China, a China con Pedro Sánchez y a Pedro Sánchez con China y con Podemos. Entonces, utiliza una media verdad para atacar al gobierno, que es su función en este momento, ¿no? Es decir, que los comunistas están... Él no está... Yo creo que esto es general, ¿eh? En este caso habéis puesto un corte de Abascal, pero si pones a cualquiera de Podemos de hace 4 días, pues sí, están en el otro sentido y están hablando de otras cosas y si coges al PP lo mismo y si coges a... Sí, es un poco general. general. Decía yo que en general falta altura política en este sentido. Entonces, dice una cosa que puede ser medio cierta, lo de China, luego dice otra cosa que parece muy atractiva, vamos a invertir todo ese dinero en la investigación en España, y todos nos daríamos golpes en el pecho. Hombre, claro, ¿cómo no vamos a invertir en España, no? Pero claro, todo esto en mitad hace un argumentario atacando pues, a Podemos, a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez, a que son sus amigos de no sé dónde, intentando relacionarlo. Y luego el último corte que está muy bien, Bosé, fijaros, ese corte yo lo había visto varias veces, pero me habéis hecho que me fije en una cosa. Bosé dice una cosa en la que yo estoy completamente de acuerdo. Y dice, yo no estoy de acuerdo en cómo se han hecho las vacunas. Oye, fantástico. A mí, yo estoy de acuerdo en eso, que cada uno tenga una posición respecto a una actividad, sea una vacuna o no sea una vacuna. No confío en las vacunas. Fantástico, a mí eso. Yo estoy de acuerdo en que él haga esa afirmación. Ahora, lo que viene después ya es lo que puede ser discutible. En primer lugar, que utiliza una posición, vamos a llamar, de poder, que tiene una responsabilidad por ello, porque llega a muchísima gente, ¿no? Con mayor o menor criterio, pero este señor es famoso, tiene influencia. Sí. Tiene influencia, efectivamente, es capaz de influir en determinada gente por su pensamiento, sea positivo o no sea positivo. Veríamos un poco el caso de Trump, ¿no? Trump es un influencer dentro de su ámbito, ¿no? Tiene un éxito económico y comercial que no discute nadie, y cuando él dice blanco, es blanco, aunque sea del color de la noche más oscura, ¿no? Pues ahí está, que todo el mundo dirá, no es que es blanco, pero nos han falseado al final, Bill Gates ahí, no sé qué historia. Pues, en el caso de Miguel Bosé sucede lo mismo. Hace ese primer argumento que yo respeto profundamente, es decir, cada uno puede tener sus propias convicciones, faltaría más, pero luego utiliza su posición de fuerza a través de las redes sociales y a través de la difusión que se hizo de ese mensaje para decir que si es obligatoria habrá un tema dictatorial, porque hay algo detrás, porque se supone que va a haber alguien que nos vaya a controlar, porque va a haber algo de no sé qué. Entonces ya introduce la duda. Y esto es lo peligroso. Y era lo que Alfredo Corey comentaba también, ¿no? Para intentar resolver los 20 segundos de vídeo que me habéis puesto, Alfredo tiene que pasarse 3 meses en La Sexta haciendo campaña de por qué las vacunas son seguras, de por qué se han estudiado suficientemente, de por qué se ha invertido tanto tiempo y por qué AstraZeneca no tiene ningún problema en este sentido, ¿no? Entonces hay ahí a la gente que tiene una posición pública, y hablo de gente que tiene posición pública como Miguel Bosé, no la mía. Yo soy un enfermerillo de un hospital chiquitín. Se le tiene que pedir responsabilidad a la hora de realizar esas declaraciones dentro del ámbito de la libertad, pero también teniendo en cuenta que sus declaraciones pueden afectar a la salud pública de todos, y ahí es donde la responsabilidad puede ser solicitada. Y bueno, esperemos que te haya gustado mucho la entrevista. Mucho. Y nos hemos pasado muy bien contigo. Pues encantado, a las 3, Neus, Blanca, Alicia, encantadísimo de haber estado aquí, que nos deis voz a las enfermeras, que también hemos estado en primera línea en la primera pandemia, pero acordaros que cuando pase el COVID, y esto es algo que también es importante destacar, cuando pase el COVID seguirán habiendo enfermeras en unidades de cuidados intensivos, seguirán habiendo enfermeras en los hospitales, en los centros de salud, cuidando de la salud de todos. Sí, porque al final las enfermedades no paran. No cogen vacaciones. Ya os lo digo yo que no. Pues muchas gracias, ha sido un placer y gracias por responder a todo y bueno, para que la gente pueda concienciarse un poco más sobre esto. Genial, he estado muy a gusto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Si te ha gustado, dale like, no olvides darle a la campanita y por favor, suscríbete. Nos vemos pronto.